de vuelta en Cátedra Médica. Hoy hablamos con el doctor Julio Enrique Casada sobre infecciones vaginales. Doctor, en el caso de las pacientes que presentan infecciones vaginales a repetición, ¿qué tipo de manejo deben recibir? Si hay un tratamiento diferencial en estos casos o si debe profundizarse un poquito más para quizás llegar a otras causas que pueden estar provocando la aparición de estas infecciones. Excelente pregunta. Miren, en cuanto a las infecciones a repetición, esto lo que nos quiere decir es que en algún punto hay algo que no se está corrigiendo y esto por ende le da continuidad a la aparición de estas infecciones. En la mayoría de casos se debe muchas veces al tema de la higiene, a la utilización de un jabón de higiene íntima inadecuado. En otros casos se debe a la automedicación, ya sea con óvulos o antibióticos. Entonces, ¿qué es muy importante en estos casos? Primero, identificar el agente causal específico, qué tipo de microorganismo, qué tipo de bacteria, parásito, hongo es que está produciendo la infección. Si continuamente es el mismo agente causal o es otro tipo de agente causal, eso es lo primero que hay que identificar. Segundo, también hay que valorar, por ejemplo, si el pH vaginal es adecuado. Esto se puede hacer mediante pruebas, por ejemplo, podemos identificar si la persona presenta un pH vaginal ácido como debe ser o si este pH está alterado, ya que si está alterado esto me conlleva también a la aparición de infecciones. Aparte de esto también debemos verificar si está o no la presencia de bacterias, o sea, de la flora bacteriana normal, de los lactobacilos que normalmente deben estar en la vagina. Si no, en estos casos debemos suplementar, además de colocar un tratamiento, luego de culminado suplementar con lo que serían probióticos. Estos probióticos básicamente lo que van a hacer es reponer esta flora bacteriana normal, o sea, bacterias buenas, para que la población me entienda. Entonces son varias cosas que debemos llevar a cabo para tratar incluso de cortar esta cadena en el caso de las infecciones vaginales a repetición. Doctor, vamos a darle chance a la gente a que pueda hacer sus preguntas. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Buenos días, sí. Sí, Quería adelante. preguntarle al doctor. Yo he visto muchachas jóvenes que no han tenido pareja, pero cuando le va a llegar la menstruación, tienen un dolor tan fuerte que a veces hay que llevarla a la emergencia. Por eso, ¿es una infección o será un problema físico? Escucha a través de la radio, doctor. Muy buena pregunta. En el caso de dolor intenso durante la menstruación, esto en muchos casos o en la gran mayoría, yo me atrevería a decir que se trata de endometriosis, que esto es una enfermedad catastrófica en la mujer. Esto ya requiere manejo hormonal y en muchos casos manejo quirúrgico también y la combinación de ambos, manejo clínico y quirúrgico. Entonces, respondiendo a su pregunta, esto no tiene que ver con infecciones necesariamente porque usted me mencionó que coincide con el ciclo menstrual, o sea, solamente cuando le llega la menstruación que hay presencia de este dolor. Entonces puede ser esta enfermedad que mencioné. Es importante que esta persona sea llevada a un ginecólogo para una evaluación. Si se confirma el caso, esta es una enfermedad que no tiene cura, pero sí la podemos controlar con los diversos tratamientos que mencioné. Y es importante porque esto puede comprometer incluso la fertilidad de esta persona en un futuro. Doctor, yo tengo una pregunta, escúchame, Liz. Sí. Yo tengo una pregunta, una curiosidad más que una pregunta. Sí. Hace un tiempo, las brasileñas pusieron de moda el desmonte del vello púbico. Entonces, mi curiosidad es, ¿tiene alguna relación, favorece o desfavorece la presencia del vello púbico las infecciones bacterianas? Bueno, la presencia del vello púbico, en muchos casos, la función del vello púbico es cubrir y proteger en cierta forma. Proteger contra, yo diría, no solamente traumatismos, rasguños, por ejemplo, sino también en el caso de, por ejemplo, durante la intimidad, la transferencia de fluidos externamente. Esto puede tener cierto grado de protección. Ahora bien, el vello púbico en muchos casos dificulta lo que sería la higienización de esta zona. Entonces, por lo general, yo recomiendo siempre el rasurado o mejor aún, lo que sería la depilación en dicha zona, porque esto va a conllevarme a una mejor higiene, a mejores técnicas de higiene.
Pero la presencia del vello es básicamente protección de lo que sería el monte de Venus. En cuanto, básicamente yo diría lesiones de contacto. Doctor, el tema de el manejo de las infecciones vaginales cuando una mujer está embarazada. ¿Qué tan importante es abordarlas a tiempo y darle ese seguimiento que requiere esta paciente para evitar complicaciones? Excelente pregunta, esa sí es muy buena. Miren, una infección vaginal puede tener repercusiones severas durante el embarazo. Es tanto así que puede conllevarme incluso a la pérdida del mismo. ¿Por qué? Dependiendo del trimestre en el cual se encuentre la paciente, por ejemplo en el primer trimestre, puede conllevarme incluso a una amenaza de aborto. ¿Por qué me puede conllevar a una amenaza de aborto en el primer trimestre? Porque en este trimestre es que el embrión se está desarrollando. Además de esto, la presencia de bacterias, sobre todo las bacterias, van a liberar unas sustancias que se llaman prostaglandinas. ¿Qué son las prostaglandinas? Son componentes químicos endógenos del cuerpo. Estos componentes básicamente me van a estimular al útero a que presente contracciones. Entonces, la presencia de prostaglandinas me puede conllevar a un parto prematuro, un parto pretérmino. Y además de esto, también todos esos factores inflamatorios pueden tener repercusiones severas en el embarazo. Entonces, esta es la gran importancia del tratamiento adecuado y a tiempo de las infecciones durante el periodo de gestación. O sea que hay un factor determinante para nosotros prevenir, primero, el tema de los abortos en caso de que la infección se presente y no se trate en este primer trimestre, y también el tema de los partos prematuros, que trae tanta complicación en ese bebé que llega antes de tiempo, y que el tema de las infecciones vaginales representa una de las principales causas de este tipo de situaciones. Entonces es importante que se le ponga atención a tiempo y que esa mujer embarazada, que aquí hacemos mucho énfasis en eso en cada oportunidad que tenemos, pueda darse el seguimiento que debe darse durante el embarazo para poder identificar a tiempo cualquier condición que pueda presentarse. Claro, por ejemplo, hay agentes causales que pueden conllevar infecciones vaginales, que se transmiten sexualmente también, que pueden tener efectos catastróficos. Por ejemplo, la sífilis, el treponema pálido, es catastrófico. Eso puede conllevarme a abortos, sobre todo. También a malformaciones, asimismo también la presencia de partículas virales que desencadenan infecciones vaginales. Entonces, esto durante la gestación, sobre todo el primer trimestre, puede ser catastrófico. Doctor, nos escriben por las redes sociales. Sabemos que hoy estamos hablando de infecciones vaginales, pero los temas de ginecología son bien recibidos para que usted no se quede con inquietudes. Preguntan sobre las razones o las causas por las cuales aparecen los quistes en los ovarios y el tratamiento adecuado que deben recibir las pacientes. Bien, los quistes, muchas veces la población tiende a confundir tres cosas que son bastante distintas. Una es presentar un quiste en el ovario o dos quistes, por ejemplo, simples. Otra cosa es presentar varios quistes o tener un ovario multiquístico. Y otra cosa es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, muchas veces se tiende a confundir todo esto. Empezando por los quistes, por ejemplo, simplemente tenemos que verificar qué tipo de quiste es, si es un quiste simple o complejo. Si es un quiste simple, básicamente se le da un seguimiento continuo para asegurarnos de que si no está aumentando de tamaño, si no me puede comprometer otras estructuras. Si es complejo, también se verifica que no tenga cierta característica maligna, que esto puede tener también un efecto severo en la vida de la paciente. Entonces, las infecciones, en muchos casos también, cuando son infecciones a nivel de la pelvis, si es una enfermedad pélvica inflamatoria, puede producirme unas lesiones, sobre todo a nivel de las trompas, que son lesiones quísticas. Son lesiones quísticas porque se produce ahí un proceso inflamatorio, una lucha entre el cuerpo y esa bacteria. Y en este proceso se puede encapsular y formar una especie de burbuja, para que la población me entienda, y puede tener forma de quiste. Esto también puede evidenciarse sobre todo a nivel de las trompas, no del ovario específicamente. Doctor, otro aspecto que me gustaría que pudiéramos abordar, decíamos que las infecciones vaginales se pueden presentar
en niñas, en adolescentes, en mujeres que no han tenido ningún tipo de encuentro sexual, como también en mujeres que ya están activas sexualmente, como también en embarazadas. Los tratamientos atendiendo a las etapas en las cuales se encuentran cada una de estas mujeres al presentar una infección vaginal, ¿varían? Sí, claro, pueden variar. Por ejemplo, en una niña, primero hay que identificar qué está produciendo la infección. Uh-huh. El tratamiento puede ser específicamente, podemos enfocarnos en antibióticos vía oral, ya que es una niña, entonces por ende en muchos casos es imposible la utilización de óvulos en una niña, obviamente, por las características propias anatómicas de sus órganos genitales, además, independientemente de todo, es una niña. Exacto. Entonces, en estos casos, por ejemplo, recurrimos a tratamiento vía oral a base de antibióticos. Antibióticos que van a enfocarse específicamente en este agente causal. Con esto quiero decir que la causa de la infección es sensible a este tipo de antibióticos. O sea que va a ser un tratamiento efectivo. En el caso de la mujer, por ejemplo, puede ser óvulos o también antibióticos, siempre y cuando el agente causal sea sensible a lo que se le esté aplicando. En el caso de una paciente embarazada, por ejemplo, ahí sí ya tenemos que tener cierto cuidado porque no se puede utilizar cualquier cosa, dependiendo del trimestre en el cual la paciente se encuentre. Si es el primer trimestre, sobre todo, hay que ser muy delicado en cuanto al manejo, porque recordamos que en el primer trimestre es que el embrión se está desarrollando. Entonces hay que evitar a toda costa el uso de sustancias, por ejemplo, que no se ha evidenciado científicamente si tienen o no un efecto teratogénico, o sea, si pueden conllevarme a malformaciones. Entonces, con esto quiero decir que dependiendo la etapa del embarazo, dependiendo si es una mujer embarazada o no, dependiendo si es una niña, el tratamiento puede variar. Pero siempre sí debemos utilizar un tratamiento que sea efectivo. Y siempre hay que pasar por consulta de ginecología. Muy importante. Así que el doctor Julio Enrique Quesada tiene su consulta de lunes a viernes en horario de 8 a 12 del mediodía en la Torre Profesional Pereica. No está en la torre, doctor. Tiene que actualizarme los datos. Vamos a ver. Actualice. En Hospitén Santo Domingo. Ok, está en Hospitén Santo Domingo y también usted lo encuentra en sus redes sociales como DR Julio Quesada y usted puede también tener un contacto directo con toda la información educativa que el doctor pues suministra en sus redes sociales para que usted sepa qué hacer frente a determinadas situaciones. Doctor, llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, nos gustaría poder dejar algunas recomendaciones de cómo prevenir las infecciones vaginales, qué tipo de rutina de higiene íntima debo seguir para evitar la aparición de este tipo de infecciones. Muy bien, vamos a hacer un breve resumen. Quiero orientar un poquito también que la población se quede con esto. Lo primero es, para que entiendan, las infecciones pueden ser por bacterias, parásitos, hongos y agentes virales. O sea, ahí tenemos 4 clasificaciones distintas de agentes causales. Lo segundo es el hecho de que usted tenga una infección vaginal. Eso no quiere decir que hubo infidelidad. Eso pudo haber sido incluso por el agua que usted utiliza para higienizarse o por una mala técnica de higienización. O sea que lo primero es que no piense que hay infidelidad simplemente porque usted tiene una infección vaginal. Lo tercero, es que usted debe higienizarse de forma correcta. Recordamos siempre, no utilización de protectores diarios, utilización de ropa interior de algodón, utilización de un jabón de higiene exclusivo para la zona íntima, un jabón de higiene íntima con pH ácido. No utilizar el mismo jabón que usted utiliza para lavar su cuerpo, para lavar los genitales. Cuando usted acuda al baño luego de orinar, por ejemplo, séquese de forma correcta. O sea, para que me entiendan, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque si lo hace de esta forma va a arrastrar bacterias desde el ano hacia la vagina y hacia el tracto urinario. Y por último, y no menos importante, no se automedique. No compre usted por su cuenta antibióticos, óvulos y mucho menos tampoco utilice sustancias de origen natural que usted no sabe el daño que eso le va a desencadenar en su cuerpo. Claro, un saludo antes de despedirnos a nuestro querido doctor Cristian de los Santos, que estuvo en sintonía con nosotros durante todo el programa. Esperamos poder verle pronto, doctor, por aquí, por la cabina. Y agradecidos, doctor Julio Enrique Quesada, de que haya aceptado nuestra invitación y haya dejado hoy servidas todas estas informaciones tan importantes para la gente que nos escucha.
Encantado. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta el lunes cuando nos reencontremos aquí en nuestros acostumbrados lunes de catedráticos. Esperamos que tengan un feliz fin de semana y que usted siga en sintonía con Rumba 98.5 FM, porque por ahí viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Cátedra Médica.